Bienvenidos, buenos días, muchas gracias por asistir y por su interés en este webinario ITAP que les ofrecemos el día de hoy y en el que hablaremos de manera general acerca del análisis de cortocircuito con el programa ITAP. Nos hemos enfocado en preparar esta presentación para que sea información sencilla, práctica y útil, tanto para usuarios experimentados del programa como para usuarios que se inician con el ITAP. Una vez finalizada la presentación, atenderemos a sus preguntas y pasados unos días podrán revisitar la grabación de este webinario en nuestro canal cuando así lo necesite. Este es el segundo de una serie de webinarios que hemos preparado, donde abarcaremos otros contenidos de interés que iremos publicando en las próximas semanas. El módulo análisis de cortocircuito del ITAP permite calcular las corrientes de falla y automáticamente compararlas con los valores de capacidad por cortocircuito de los equipos, indicando alarmas para aquellos equipos subdimensionados, es decir, para aquellos equipos cuya capacidad nominal sea menor a la corriente de cortocircuito calculada, mostrándolas tanto en el diagrama unifilar como en los reportes, como en el analizador de resultados. Realiza un diagnóstico automático de equipos trifásicos, monofásicos, sistemas de cuadros, identificando resultados para el caso del peor escenario. Realiza los cálculos de las corrientes de cortocircuito siguiendo los métodos de cálculo de la versión vigente de las normas ANSI EEE serie C37, de la IS 60909, 61363 y de la norma rusa GOST 52735. Los resultados obtenidos del cálculo están integrados al módulo STAR de coordinación de protecciones y ofrece además una transición sencilla al módulo de análisis de arco eléctrico. Adicionalmente, entre algunas de las mejoras de las capacidades del TAP 22 están el análisis de cortocircuito DC de acuerdo al estándar de IS 61660, el cálculo de cortocircuito desbalanceado aplicando al estándar IS 6227137, la evaluación de la capacidad del interruptor de generador de acuerdo a la norma IS 62271 y la simulación de todo tipo de faltas y de fallas simultáneas también, entre muchas otras. El ITAP analiza los efectos de las faltas trifásicas, monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra en sistemas eléctricos de potencia. El programa calcula las corrientes totales de cortocircuito, así como la contribución individual de los elementos fuentes de cortocircuito modelados en el sistema, tales como generadores, interconexiones a redes externas, motores síncronos y de inducción. Los análisis de cortocircuito en los sistemas eléctricos de potencia se realizan, entre otras, por las siguientes razones. Verificación de la capacidad de los dispositivos de interrupción, verificar el poder de corte y el poder de cierre, proteger a los equipos de grandes fuerzas mecánicas debido a las máximas corrientes de falla, proteger a los equipos del esfuerzo térmico ocasionado por las corrientes de cortocircuito y seleccionar las capacidades nominales y definir los ajustes adecuados para los dispositivos de protección. En los cálculos de cortocircuito de acuerdo al estándar IEC, todas las fuentes de voltaje se sustituyen por una fuente de voltaje equivalente en el punto de falla y se aplica un factor de voltaje C para ajustar el valor de esa fuente de voltaje equivalente según el cálculo de las corrientes máximas o corrientes mínimas. Las impedancias del sistema se consideran trifásicas balanceadas y para el cálculo de fallas desbalanceadas se utiliza el método de componentes simétricas. Esta metodología IEC considera la distancia eléctrica desde el punto de la falla hasta la fuente de generación. En la condición de cortocircuito de falta lejana al generador, se asume que la magnitud de la componente simétrica permanece constante, es decir, el valor en régimen permanente de la corriente de cortocircuito es igual a la corriente de cortocircuito simétrica inicial, ya que se considera que solo la componente DC decae a cero. El estándar IS 60909 clasifica las corrientes de cortocircuito de acuerdo a sus magnitudes, si son máximas o mínimas, y a la distancia de la falta con respecto a la fuente, lejana al generador o cercana al generador. Las corrientes máximas calculadas determinan el rating de los equipos y las corrientes mínimas determinan los ajustes de los dispositivos de protección. El que la falta sea cercana o lejana al generador determina principalmente si se considera o no en el cálculo el decaimiento de la componente AC. Por otra parte, para el cálculo de las fallas cercanas al generador se considera el decaimiento de ambos componentes, el de alterna y el de continua. El valor de las relaciones X sobre R equivalentes determina el decaimiento de ambas componentes y se aplican valores diferentes a los generadores y motores cercanos al punto de falla. En la condición de cortocircuito de falta cercana al generador, hay contribución de al menos una máquina sincrónica a la corriente inicial de falta.
la cual a su vez es más del doble del valor de la corriente nominal del generador, o una condición en la que los motores síncronos de inducción contribuyen con más del 5% del valor de la corriente de cortocircuito inicial simétrica, sin los motores. El cálculo de cortocircuito con metodología IEC también difiere para redes malladas o redes no malladas. El factor K, que se aplica como multiplicador a la corriente inicial de cortocircuito para obtener la corriente pico, se define de manera diferente según sea la configuración del sistema y del método seleccionado para el cálculo de los valores de las relaciones X sobre R. Una red mallada o mesh network es un sistema en anillo o en el cual hay múltiples fuentes que contribuyen a la corriente de falta a través del mismo ramal, las áreas que se muestran en rojo en la figura. Una red no mallada o non-mesh network es un sistema radial en el cual por cada ramal solo circula la contribución de una fuente a la falta. Son las áreas en verde en la figura. Entonces, dependiendo del tipo de red, el cálculo de los valores de la componente DC, la corriente de corte simétrica y la corriente de régimen permanentes se ven afectados. El ITAP determina automáticamente las redes malladas y las redes no malladas de acuerdo a las contribuciones. Y una vez que ha determinado estas secciones malladas y no malladas del sistema, aplica el correspondiente cálculo de la componente DC, la corriente de corte simétrica y la corriente de régimen permanente según el estándar 60909. La metodología de cálculo para redes malladas se puede modificar en el menú de preferencias del programa. Las corrientes de cálculo obtenidas entonces del estudio serán la Initial Symmetrical Short Circuit Current, la intensidad inicial simétrica, que es el valor RMS de la componente de corriente alterna simétrica de la intensidad de falta, aplicable al instante del cortocircuito en el cual la impedancia se mantiene en un valor igual a 0. Para determinarlo son importantes los factores, el factor C, el factor de tensión, la tensión nominal del sistema y la impedancia equivalente de la ubicación de la falta. Otro valor importante que se obtendrá es la intensidad pico, el valor instantáneo máximo posible en la intensidad de falta. Se define con la constante K, que es una función de la relación X sobre R del sistema en el punto de ubicación de la falta, y este valor de K se determina a través de tres tipos de métodos. El método A, en el que se aplica una relación X sobre R uniforme, tomando el valor mayor de todos los ramales del sistema, por los cuales circulan corrientes de falta parciales a la tensión nominal correspondiente a la ubicación del cortocircuito. El método B, con una relación X sobre R en el punto de ubicación de la falta, incluyendo también un factor de seguridad, 1.15, y el método C, de frecuencia equivalente, en el que se calcula la relación X sobre R en el punto de falta a una frecuencia menor y luego se utiliza un factor multiplicador. Otro valor, la Symmetrical Short Circuit Breaking Current, la intensidad de corte simétrica, que es el valor RMS de un ciclo integral de la componente de alterna simétrica de la intensidad de falta en el momento de separación de contactos del primer polo en abrir del dispositivo de conexión. Y otro de los valores que se obtienen también del estudio, la Steady State Short Circuit Current, la intensidad de régimen permanente, y su K, es el valor RMS de la intensidad de falta luego de producirse el decaimiento del fenómeno transitorio. Se calcula considerando un factor que depende de algunos parámetros del generador y de la corriente nominal del generador. En el análisis de cálculo de cortocircuito duty trifásico, el ITAP hace entonces una comparación entre la capacidad nominal de cortocircuito del equipo y la corriente de falta trifásica calculada. En el caso de que el cortocircuito calculado sea mayor que la capacidad del cortocircuito nominal del equipo, ITAP generará una alarma para ese dispositivo, tanto visual en el diagrama unifilar como en los reportes. Esta tabla que ven aquí es la utilizada por el ITAP como referencia para la comparación de las capacidades de los dispositivos. Interruptores de alta y media tensión, de baja tensión, fusibles y las barras. Para los parámetros que se indican en la tabla, el ITAP realiza las comparaciones utilizando los datos que hayan sido indicados por el usuario. También hace comparaciones de otros parámetros, como por ejemplo el poder de corte asimétrico, que son calculadas por el programa. Para cada uno de los dispositivos, entonces, en los que se haya indicado su poder de corte, su poder de cierre, capacidad making y breaking, el ITAP va a comparar la intensidad calculada que corresponde con la capacidad del equipo, el poder de cierre con la intensidad pico y el poder de corte con la intensidad de corte simétrica. Para generar esta comparación automática de capacidades
versus las corrientes de resultados obtenidas, deben especificarse en el editor de los elementos de protección las distintas capacidades de cada uno de esos elementos, bien sea que hayan sido introducidas manualmente por el usuario o que hayan sido importadas de la librería del ITAP. En la pestaña Rating del editor de los elementos de interrupción existe la opción de escoger la librería según el tipo de elemento, bien sea un High Voltage Circuit Breaker, un Low Voltage Circuit Breakers, etc. Y allí se escogen valores de capacidades de cortocircuito típico para el elemento que estemos editando. Vale, vamos a ver el tema de las librerías acá en el programa, siempre desde mi modo editor. Si yo estoy creando mi diagrama unifilar y estoy seleccionando de la barra de herramientas de elementos de representación mis interruptores, puedo, como vimos en el webinario anterior, hay diferentes maneras de crear mi diagrama unifilar, pero si lo estoy haciendo de esta manera más básica, simplemente seleccionando de la barra y trayéndolos a mi diagrama unifilar, el editor del elemento va a estar, digamos, limitado a los datos que yo voy a introducir. Fíjense que aquí, por defecto, él no trae ninguna capacidad de making y breaking, ningún poder de corte y cierre, sino que está sin información definida al respecto de la capacidad de cortocircuito del elemento. Esta falta de información no es limitante al momento de ejecutar un cortocircuito. Sin embargo, yo no voy a obtener en el reporte de resultados, ni en las alertas, ni en las alarmas, datos de comparación, porque no estoy entonces, no he indicado en la pestaña de rating de mi elemento, no he indicado esas capacidades. Yo puedo indicar esas capacidades bien manualmente, indicándolas aquí el valor del dato, o importándolas a través de la librería dependiendo del tipo de elemento. Entonces yo puedo seleccionar, si en este caso una High Voltage Circuit Breaker, puedo seleccionar según marca y modelo, puedo seleccionar entonces capacidades de corte y de cierre típicas para un elemento que tenga características similares, bien sea exactamente el que yo tenga en mi diseño o que tenga capacidades similares al elemento que yo quiero modelar. Entonces, según el fabricante, puedo seleccionar las características que sí debo conocer, entonces son, por ejemplo, la intensidad nominal y la tensión nominal, y allí voy a escoger, con los datos nominales de los que dispongo, voy a escoger entonces unas capacidades de making y breaking, unas capacidades características para ese elemento. Entonces, una vez que la escoja, allí sí voy a tener los datos disponibles para que el ITAP posteriormente haga la comparación de las capacidades making y breaking con las intensidades de cortocircuito calculadas. Esto tanto para high voltage circuit breakers como interruptores digamos, cualquier elemento de dispositivo de protección, de interrupción, bien sea low voltage circuit breakers, high voltage circuit breakers, van a tener entonces dentro de su editor, en la pestaña de rating, van a tener la capacidad de seleccionar, de nuevo, estos datos no están completados, no son limitantes para la ejecución del cortocircuito, pero para beneficiarme realmente de las capacidades de comparación que me ofrece el software ITAP, entonces debo bien rellenar estos datos de capacidades o seleccionar entonces de la librería según el tipo de elemento y basado en los datos que dispongo como tensión nominal o intensidad nominal, pues entonces puedo seleccionar capacidades típicas para elementos con, bien sea de nuevo exactamente el mismo o de características similares al que estoy modelando. Asimismo, otro de los elementos de los cuales me puedo beneficiar de la comparación automática es, por ejemplo, en el tema de las barras. En el editor de las barras, en la pestaña de rating del editor de las barras, de igual manera, los elementos, que de nuevo no es limitante para el caso del cálculo de corrientes de cortocircuito, no tienen información acerca de la capacidad de la barra. Tengo entonces que en la pestaña de rating, siempre, por supuesto, que no haya sido que la haya copiado de la barra preexistente o que haya generado datos de default para cada uno de los elementos nuevos que estoy agregando, pues entonces los elementos no van a tener por defecto la información acerca de la capacidad de ese sistema de barras, de ese embarrado. Entonces debo en la pestaña de rating de los elementos seleccionar según el tipo de barra que estoy modelando, determinando, entonces voy a indicar manualmente
cuál es la capacidad por cortocircuito de esa barra. Una vez entonces que haya introducido el dato, sí voy a poder aprovechar de la capacidad de la comparación de la intensidad calculada en esta barra versus su capacidad de cortocircuito definida en el editor del elemento. Con los datos de librería en un interruptor, en un low voltage circuit breaker, por ejemplo, puedo completar, entre otros, los poderes de corte y cierre, de la capacidad de corte y cierre de un interruptor, como pueden ser el poder asignado de cierre en cortocircuito, que es el valor máximo de la intensidad de cortocircuito asimétrico que el interruptor puede establecer y cortar. Para un interruptor, el esfuerzo generado es máximo en un cierre por cortocircuito. También el ICU, el poder asignado de corte último, que es la intensidad máxima de cortocircuito que puede cortar un interruptor automático. Tras el corte en cortocircuito, el interruptor automático es capaz de dispararse en sobrecarga con mayores tolerancias. El ICS, el poder asignado de corte en servicio, que es la intensidad de cortocircuito dependiente de la tensión asignada de empleo y que un interruptor automático puede cortar repetidas veces. Tras el corte de cortocircuito, el interruptor automático, existiendo un incremento autónomo de la temperatura, es capaz de seguir conduciendo la intensidad asignada ininterrumpida y de dispararse en caso de sobrecarga. Y la ICW, la intensidad asignada de corta duración admisible, que es la intensidad de cortocircuito máxima que puede soportar el interruptor durante una breve duración, probablemente de 0.05 a 1 segundo, sin alteración de sus características. Estas capacidades que están definidas por el fabricante de los equipos, puedo yo introducirlas manualmente en el editor del elemento o puedo aprovecharme de los datos de librería para poder incorporar esos datos en el editor de mi elemento y poder posteriormente el ITAP utilizarlos para comparar los valores de cortocircuito obtenidos versus las capacidades indicadas en el editor de ese elemento. Una vez que hemos completado nuestro modelo del sistema de potencia y hemos completado la información mínima requerida para ejecutar el cálculo, activando entonces la barra de herramientas de estudio del módulo de análisis de cortocircuito, tendremos disponible la barra de herramientas de estudio de cortocircuito. Esta barra será distinta de acuerdo al estándar que hemos seleccionado y al tipo de cálculo que se ha seleccionado. En el caso de estudio de cortocircuito por el método IEC, encontraremos 4 botones de acción de ejecución de cálculos. Tendremos el cálculo de duty trifásico basado en el estándar 6909 y el cálculo de duty de sistemas monofásicos. En estos dos tipos de cálculos donde yo voy a obtener esa comparación automática de las capacidades de los elementos versus las capacidades de cortocircuito, las corrientes de cortocircuito calculadas en esos puntos. Luego está el caso del cálculo de IEC 6909, donde voy a obtener entonces aquellos, basado en el estándar 6909, las intensidades de cortocircuito calculadas en los puntos que se hayan definido. El siguiente, el módulo de análisis de estudios transitorios 61303, que es donde voy a tener entonces disponibles los gráficos que se obtienen del análisis basado en el estándar 61303. Hay opciones de visualización donde puedo interactuar con la información, qué información aparece en el diagrama reflejada en el diagrama unifilar una vez finalizado el estudio, las alertas, los reportes y la opción de utilizar el analizador de cortocircuito. Antes de ejecutar un análisis de cortocircuito, debemos entonces definir los parámetros de cálculo para ese estudio en la barra de herramientas del editor de caso de estudio. Entonces, en el editor del caso de estudio, en la pestaña de Info, voy a definir parámetros de cálculo como, por ejemplo, el tratamiento a la tensión del transformador respecto a la posición del cambiador de tomas. Puedo seleccionar la opción ajustado en los kilovoltios base, en donde la tensión base de la barra se calcula a partir de la tensión del transformador y la selección del TAP. Puedo también seleccionar la opción usar el tab nominal, en donde la tensión de la base de la barra se calcula a partir del rango de tensión del transformador y no se ajusta la impedancia del transformador ni se toma en cuenta la selección del tab. Se selecciona también otros parámetros como incluir la impedancia del alimentador y del equipo y de la sobrecarga de los heaters en el cálculo del cortocircuito. Hay opciones como para considerar la contribución de los motores a la falta, según sea el estado del motor o según sea su categoría de carga, o ambos. Según el estado del motor, todos los motores en operación que estén denominados como continuo o intermitente se consideran para el cálculo del nivel de cortocircuito. No se consideran entonces aquellos motores que estén en estado de operación de spare. Es decir, que todos los motores en operación continua o intermitente contribuyen a la falta.
Si seleccionamos por categoría de carga, todos los motores con carga que estén indicados en el Loading Category del editor del elemento del motor se consideran para el cálculo del nivel de cortocircuito. Solamente no se consideran los motores con cero carga. Es decir, que solo los motores con un porcentaje de carga diferente de cero para la categoría de carga seleccionada contribuyen a la falta. Si seleccionamos la opción de ambos, aquellos motores que cumplan con alguna de las dos condiciones anteriores contribuyen a la falta. Es decir, no se consideran los motores en operación de spare ni los motores con cero carga en Loaded Category para el cálculo del nivel de cortocircuito. Asimismo, se seleccionan las barras en las cuales se calcula la corriente de falta. Esto sí que es limitante al momento de ejecutar el del cortocircuito, tengo que definir previo al análisis, previo a la ejecución del estudio, dónde voy a analizar las barras. Puedo seleccionar bien analizar todas las barras y nodos del modelo del sistema eléctrico de potencia que acabo de modelar, o puedo seleccionar aquellas barras, aquellos puntos de interés donde voy a analizar donde voy a realizar el análisis de cortocircuito. Los puntos de falta, las barras sobre las cuales se realiza el análisis y asimismo el nivel de contribución de las corrientes de cortocircuito que aparecerá en el reporte de resultados para cada una de las barras de estudios. Para que lo veamos aquí en el programa, entonces esto tiene que ver con el editor de las máquinas de inducción, los motores síncronos. Dentro de cada uno de dentro del editor de estos elementos, voy a tener cuál es su estado de operación, continuo, intermitente y spare. Y además, en el caso de la categoría de carga, en la pestaña de nameplate de la categoría de carga del motor, también está indicado cuál es su categoría de carga dependiendo de la configuración de análisis que se esté diseñando. Todos estos elementos yo los he modelado según las condiciones de operación de mi sistema eléctrico. Y estas son entonces aquellas categorías de carga y de estado del motor que va a tomar el ITAP en el momento del análisis de cortocircuito para definir cómo y cuánto contribuyen estos motores al cálculo de cortocircuito. En la pestaña siguiente, estándar del caso de estudio, se van a definir parámetros como la selección del factor de tensión, la selección del factor C. Recordemos que el factor C es la relación entre el voltaje equivalente y el voltaje nominal. Se puede seleccionar entre tres opciones de factor a aplicar. Se puede seleccionar máximo, o definido por el usuario, es en el que se aplica el factor C máximo y se utilizan las impedancias mínimas, las tolerancias negativas y el ajuste de temperatura para resistencia mínima. Si se selecciona la opción mínimo, se aplica el factor C mínimo y se utilizan impedancias máximas, es decir, se aplican las tolerancias máximas y el ajuste de temperatura por resistencia máxima. En el caso del ajuste de la impedancia, se selecciona la constante para calcular los factores de corrección K que son usados en el ajuste de impedancia de los equipos, como transformadores y generadores. Este valor de K puede determinarse según uno de los siguientes métodos. Bien sea utilizar un C máximo de 1.05 para calcular los factores de corrección de impedancia en sistemas con una tolerancia del voltaje de más o menos 6%. O usar un C máximo de 1.1 para calcular los factores de corrección de impedancia en sistemas con una tolerancia del voltaje de más o menos 10%. También se selecciona el método de cálculo para la corriente pico, seleccionando uno de los tres métodos. El método de la relación X sobre R uniforme, el método de la relación X sobre R calculada en el punto de falta o el método de la frecuencia equivalente. Se definen parámetros para la secuencia cero, la impedancia de secuencia cero, en el que si se selecciona esta opción, se incluye en el cálculo los efectos de la susceptancia de las ramas y de las cargas estáticas, incluidos los capacitores. La norma IS recomienda esta opción para el cálculo en sistemas de neutro aislado. También se define la selección de esa corriente de falta con la cual va a comparar la capacidad del cortocircuito del dispositivo y cosas como el ajuste de las gráficas de corriente en el caso de que se esté haciendo análisis de falta transitoria con el módulo IS 61363. En la pestaña de prefalla del caso de estudio se van a definir parámetros como parámetros para calcular el flujo de carga previo al cortocircuito y la selección de la categoría de generación previa a la falla para generadores eólicos e inversores.
Esta categoría se utiliza para determinar el flujo de potencia real de estas fuentes durante un evento de cortocircuito. Cuando se selecciona esta opción de operación PQV, se ignora la categoría de generación seleccionada y se usan valores de operación de las fuentes de corriente y voltaje dependientes como la generación prefalla. En la opción de la condición prefalla, en el caso del estándar IS 61363, esta opción considera la tensión nominal aplicando el factor de tensión C para determinar las tensiones del sistema previo al cálculo de cortocircuito. Y en la otra opción, pues, son los parámetros para calcular un flujo de cargas previo al cálculo de cortocircuito. En la pestaña de ajustes del editor del caso de estudio se seleccionan diferentes tipos de ajuste para la resistencia de los conductores, la longitud de los cables, las impedancias de los transformadores, entre otras cosas. De forma similar al cálculo de flujo de carga, se pueden considerar tolerancias negativas para las impedancias, para las longitudes y temperaturas máximas, para la corrección del valor de resistencia, lo que proporciona resultados más conservadores. Cada ajuste de tolerancia se puede aplicar de acuerdo al porcentaje de tolerancia de cada equipo o basado en un valor general. En general, para calcular el valor de cortocircuito más elevado, el más conservador, se toma el menor valor de impedancia, el valor de tolerancia negativo. Sin embargo, cuando se selecciona el cálculo de cortocircuito mínimo en la pestaña de estándar, las tolerancias se consideran positivas. Asimismo, se puede incluir una impedancia de falta en el caso de los cálculos de faltas desbalanceadas. En el editor de caso de estudio, en la pestaña de alerta, se van a definir entonces los límites preestablecidos para los cuales el programa genera las alertas operativas. Puedo allí entonces definir qué considero una alerta crítica y una alerta marginal. Esto con respecto a la comparación del valor de cortocircuito calculado versus la capacidad del elemento que se esté analizando. Tengo entonces porcentajes para definir qué considero una alerta crítica, qué considero una alerta marginal. Estos son los valores que aparecen por defecto. Yo puedo modificar estos valores según los criterios del proyecto. Otra herramienta poderosa que existe en la barra de herramientas del caso de estudio es el analizador de cortocircuitos. Esta es una herramienta que permite visualizar y comparar y analizar los resultados del cálculo de diferentes escenarios en una sola pantalla. Permite además filtrar los resultados por tipo de equipo y seleccionar los parámetros de interés. Así puedo obtener la peor condición de cortocircuito para cada dispositivo y actualizar los bloques de datos con esta peor condición. Para ver aquí en el programa el analizador de casos de estudio, entonces yo puedo, desde mi barra de herramientas, el caso de estudio, puedo generar un caso de estudio en diferentes tipos de configuraciones. Por ejemplo, puedo generar un análisis de cortocircuito duty para este sistema en condición de operación normal y genero un análisis, un cálculo del cortocircuito que puedo llamar duty normal. Obtengo unos resultados en esta configuración para este tipo de análisis que he hecho, tanto visualmente en el diagrama unifilar como en los reportes. Voy a ejecutar de igual manera uno para la condición de operación con el generador on life, una condición de operación distinta porque quiero analizar diferentes condiciones de operación y en qué condiciones están sometidos mis dispositivos de interrupción en diferentes condiciones de operación del sistema. Genero entonces otro caso de estudio donde voy a analizar entonces el duty hand off. Una vez que tengo los resultados de ambos casos de estudio, puedo entonces en la opción del analizador voy a obtener una comparación no solamente de los casos de estudio que acabo de ejecutar, sino de todos los estudios, de todos los escenarios, digamos, todos los escenarios que haya analizado. Entonces aquí voy a tener una comparación de la capacidad de estos elementos, los duty de estos elementos en las diferentes configuraciones y puedo determinar entonces si existen elementos que están en una condición crítica o marginal y cuál es la mayor intensidad de cortocircuito que circula dependiendo del tipo de configuración al que sea sometido ese elemento.
Cuando se realiza entonces el estudio, el análisis de cortocircuito basado en el estándar de la ISS 11303, se obtienen gráficos del análisis transitorio de cortocircuito. Se obtienen gráficos como la forma total de onda, de la corriente de cortocircuito en kiloamperios, de la componente DC, porcentajes de la componente DC. Se obtienen entonces en esta opción de los gráficos, se pueden obtener, imprimir y analizar las gráficas obtenidas del análisis de cortocircuito por ISS 11363. Vale. Como ven entonces, mi análisis de resultados de cortocircuito no solamente obtengo un reporte de resultados con las intensidades de cortocircuito calculadas, las contribuciones que van con las ramas, los datos de cálculos de cortocircuito mostrados gráficamente en el diagrama unifilar, sino que también, dependiendo del tipo de estudio, puedo incluso obtener las gráficas de esas corrientes, de esas formas de onda, de esas corrientes de cortocircuito. Viéndolo acá en el ITAP, podemos entonces ver un reporte de este análisis de duty normal que hicimos con la configuración que habíamos escogido. Puedo seleccionar entonces el visualizar los reportes, puedo obtener el reporte de cortocircuitos de resultados total en el visualizador del ITAP. Voy a obtener los cálculos de cortocircuito en las barras en las que se ha seleccionado en el caso de estudios cuáles son las que se van a analizar. Voy a obtener el valor de corriente pico, el valor de corriente de régimen permanente y el valor del corriente inicial asimétrica RMS. Voy a obtener el valor total en la barra en la que estoy, en la barra que se está analizando, y voy a obtener las contribuciones que vienen, o sea, de los ramales que vienen conectados a esa barra en tantos grados de contribución como haya seleccionado yo en el caso de estudio. Esto lo voy a obtener, este reporte de cortocircuitos lo voy a obtener para cada una de las barras que he seleccionado analizar. De igual forma, en el reporte de cortocircuito de resultados del análisis duty, puedo ver esa comparación de capacidades de los elementos versus capacidades de cortocircuito calculadas. Allí voy entonces a obtener un reporte como este, donde están para cada una de las barras y de los dispositivos de interrupción asociados a esas barras, qué tipo son, están entonces cuáles son las corrientes de cortocircuito calculadas y las capacidades de cortocircuito. Y el ITAP ha hecho la comparación uno a uno y me indica también en el reporte aquel elemento en el que está indicado que la intensidad de cortocircuito calculada excede la capacidad de cortocircuito para esa categoría, está excedida. De igual forma, en el reporte de alertas y alarmas también voy a ver gráficamente, además de que los puedo ver gráficamente en el diagrama unifilar, puedo ver entonces en este reporte de alarmas y resultados también cuáles son los dispositivos, qué tipo de dispositivo es y cuál es el dispositivo en el que está, bien sea en alerta crítica o en alerta marginal, porque su capacidad es inferior a la intensidad de cortocircuito calculada. Me dice qué condición está excedida y cuándo está excedida. Asimismo, en las opciones de visualización también puedo mostrar qué tipo de resultados se muestra, la inicial simétrica, la pico, dónde la quiero mostrar. Todas estas opciones las puedo cambiar. La información que se muestra en el diagrama unifilar la puedo actualizar y modificar a través de las opciones de visualización. Vemos entonces que la herramienta de análisis de cortocircuito del ITAP no solamente me permite obtener resultados de cálculo de las corrientes de cortocircuito en los elementos del sistema, en las barras del sistema, sino que también me permite utilizar esa información para verificar las capacidades de cortocircuito de mis dispositivos. Y además, posteriormente, transferir esa misma información, bien sea al módulo de análisis de coordinación de protecciones STAR, para utilizar esos análisis de cortocircuito, esas corrientes de cortocircuito calculadas en el ajuste de los dispositivos de protección, y así como también utilizarlos en el análisis de arco eléctrico. Muchísimas gracias por su atención, por su interés en este webinar.
vamos a pasar a la parte de preguntas. Pueden hacernos sus preguntas a través del chat del GoToWebinar o pueden enviarnos un email y les contestaremos. Las preguntas pueden ser respondidas bien sea para la totalidad del grupo o de manera individual. De nuevo, muchísimas gracias.